favorable para personas autistas, sus familias, tutores y cuidadores. Es momento de construir un mundo más equitativo y respetuoso. Todos podemos abrir nuestros corazones y mentes celebrando la singularidad de cada individuo y trabajando juntos para garantizar un entorno donde ellos y ellas puedan prosperar y sentirse valorados sin discriminación. No intenten limitarlo, comprendan que él, a pesar de su condición, puede entender perfectamente la situación. Conmemoramos el autismo en aras de fortalecer una sociedad inclusiva, donde la aceptación, validación y el bienestar por las personas neurodiversas sean prioridades. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Bien Dateado. Qué gusto saludarlos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Los acompañamos, son 60 minutos que nuestro equipo periodístico y de producción ha preparado para llevarles hasta sus hogares o cualquier región, municipio, ciudad, departamento donde se encuentre en Colombia pueda disfrutar de lo mejor de información de servicio que les entregamos a través de nuestra señal abierta y todas nuestras plataformas digitales. Como es costumbre, hoy nuestro programa va enfocado a temas de salud y estaremos hablando en este espacio sobre el trastorno del espectro autista o el autismo. Estaremos con invitados especiales, psicólogos, tendremos historias, por supuesto protagonistas, así que pónganse cómodos, cómodas y disfruten de la mejor información que les traemos a través de Bien Dateado en Vivo. Comenzamos, estos son nuestros titulares. Conozca el inspirador viaje de Johann Sebastian, un joven con autismo que nos deja enseñanzas sobre cómo sobresalir gracias al amor y al apoyo en medio de una condición neurodiversa. El autismo, un trastorno del neurodesarrollo con nuevos enfoques y perspectivas. Hablamos sobre sus causas y las sensibilidades sensoriales únicas de quienes lo afrontan. Reacciones y cambios. Exploramos cómo la comunicación y la interacción social se presenta como barreras en el espectro autista. El abordaje. Hablamos acerca de los últimos avances sobre el manejo del autismo. La comunidad médica y científica trabaja incansablemente para ofrecer esperanza y nuevas oportunidades a individuos y familias con este trastorno. Lo que algunos piensan. Medicación, el espectro visto como enfermedad y aspectos emocionales, 3 situaciones que aclaráramos sobre el autismo en nuestra sección de servicio. Esto es Bien Dateado, bienvenidos. Desde ya todos los colombianos pueden generar la conversación con nuestro espacio. Recuerde que nuestras plataformas digitales, además canales de comunicación, están ahí a su servicio para que nos marque en directo o se comunique con este espacio. Lo puede hacer a través del 312-487-0413, es nuestra línea de WhatsApp. Ahí estamos escuchando notas de voz, preguntas, incluso si quiere hacer alguna consulta sobre el tema que estamos tratando hoy, el autismo, lo puede hacer a través de esa línea de WhatsApp. Pero además nos puede escribir en los dispositivos móviles, los estaremos leyendo en tiempo real en nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV y también nos puede escribir a nuestro Instagram, @institucionaltv. De esta forma sencilla interactuamos en las plataformas digitales y en las redes sociales. Además tenemos nuestra línea nacional disponible, el 601-220-0707, 601-220-0707, para que genere la conversación con los especialistas que en instantes estarán acompañando en nuestro bloque de preguntas y respuestas y sobre todo orientando cada una de sus dudas. María Victoria y Johann Sebastián son madre e hijo respectivamente. Son una pareja inseparable. Ella acompaña día a día a su hijo, quien desde muy joven padece autismo. A través de su relato verán ustedes cómo el poder de la resiliencia, la determinación y el apoyo inquebrantable consagran la vida de un joven que hoy inspira y eleva a todos aquellos que lo rodean. Esta es su historia. Me considero una persona con autismo que pues ahí he estado tratando de avanzar, no dejando que mi condición me limite hasta donde se puede.
Con el amor y acompañamiento incondicional de sus padres, Joan Sebastián ha logrado milagrosamente superar todas las dificultades hasta convertirse en un ingeniero, pese a su condición de autismo. Me gustaría que los proyectos futuros salgan bien, que tenga éxito al menos. Inicialmente el embarazo de él fue muy normal. Cuando él nace con ictericia. Luego empieza un proceso, un niño pues normal hasta como los más o menos el año y medio. Empezamos a notar dificultades en cuanto a la comunicación. No manejaba el número de palabras que maneja un niño normal. Y los juegos. Él cogía los juguetes para darles vuelta, por ejemplo, para entretenerse un poco con ellos, pero no jugaba como el desarrollo que pronto está escrito de los niños, que comparten, que hablan con el personaje, que tienen como la ilusión de volar con el avión. No, era un juego diferente. Empieza una cantidad de terapias que hacia los 2 años, terapia de lenguaje ocupacional, registros ¿cómo se llama? Rayos X, bueno, una cantidad de estudios. Y ahí se ve que tiene un granuloma en la parte del cerebro, entonces se lo resacan, lo quitan. Y luego de eso, pues vienen todas las terapias y ya viene el proceso de diagnóstico. Entonces ya como hacia los 2 años y medio más o menos ya nos dan el diagnóstico de autismo. Al comienzo uno como que no entiende qué es lo que está pasando, después empieza uno a averiguar porque viene esa ansiedad de saber qué es lo que ocurre. Empezamos a acercarnos a un grupo de personas que tenían sus hijos con autismo. Tenían una fundación, se llamaba Fungana, 2 mujeres, 2 madres, ellas Graciela y Graciela. Y ellas trabajaban con jóvenes y con niños. Entonces empezamos a ver los adultos en las reuniones que hacíamos de padres de familia y empezamos ya a entender qué era lo que pasaba y como también a mirar hacia dónde era que íbamos. Uno piensa que se queda en la niñez, ¿no? De hecho, el diagnóstico es autismo en la niñez. Pero pues no, cuando ya uno ve las personas adultas y entonces empieza a entender que es la condición que va a estar toda la vida con él, ¿no? Roca, a ver, nada. A medida que fue creciendo ya empezaron a haber dificultades porque habían cosas como que lo irritaban. Entonces él se empezó a irritar, lloraba en algunos espacios. Nosotros dejamos casi de visitar a mucha gente porque le molestaba, por ejemplo, escucharlo con los gritos o, bueno, con todo lo que se manifestaba en ese momento. Casi que nos encerramos también con él, ¿no? La familia más cercana, mi mamá, mi papá, mis hermanos, eran los que de pronto apoyaban el proceso. Joan Sebastián da un consejo a aquellos padres que también tienen hijos con esta condición. Lo ayuden a seguir adelante, no intenten limitarlo y que comprendan que él, a pesar de su condición, puede entender perfectamente la situación. Simplemente es apoyarlo para que sepa expresarse mejor y sepa cómo reaccionar ante cada situación que se presente en la vida. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional y les contamos televidentes que el autismo es un trastorno neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se caracteriza por patrones de conductas repetitivos y sensibilidad sensorial, pero precisamente con apoyo adecuado de las familias y de todos los actores sociales, las personas con autismo pueden alcanzar su máximo potencial. Así, expertos analizan esta condición. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Actualmente, según el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos Médicos, se ha denominado espectro
del autista, trastorno del espectro del autista, su sigla es TEA. Es un trastorno neurobiológico que se concibe, ¿sí?, durante el proceso de desarrollo del bebé, puede ser desde la gestación hasta posteriormente periodo perinatal y postnatal. En la primera infancia vamos a identificar pequeñas alertas. Es muy delicado hacer un diagnóstico a temprana edad, siempre se hace luego de los 5 o 7 años. Pero en primera infancia el niño va a tener dificultades para establecer un contacto visual, por ejemplo, con su mamá o con su profesora. También va a tener movimientos repetitivos, de hecho se llama lavado de manos o aleteo de manos. Y también, de hecho, una característica común que no podemos generalizar tampoco es caminar en puntas. Sin embargo, es muy importante pues, buscar la ayuda necesaria. Una alerta también importante es todo lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje. Van a haber otras formas de comunicarse. Sí lo va a poder hacer, pero no de forma verbal en la mayoría de los casos. La presentación del TEA, del trastorno espectro autista, tiene una gama, una variedad de sintomatología, lo podemos llamar así. Específicamente es una tríada. Esta tríada consiste en dificultades, inmadurez o alteración en las habilidades comunicativas, específicamente en lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. También la presentación de alteración en el desarrollo de habilidades sociales, la capacidad de interactuar con otras personas. Y la tercera parte, que es muy fundamental y evidente en estos niños que presentan este tipo de trastornos, son las dificultades a nivel comportamental, comportamientos estereotipados, repetitivos, obsesiones, que genera también un impacto pues negativo en las relaciones y en la dinámica familiar y en la interacción con su grupo de pares. Más que hablar de grados de autismo, hablamos de tipos de autismo, del espectro autista, teniendo en cuenta esas características particulares de cada espectro. Entonces tenemos, por ejemplo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, pero también tenemos el síndrome de trastorno generalizado del desarrollo. Ese es el que es más usual en Colombia, que se identifica en la primera infancia. Pero pues quiero resaltar que es muy particular para cada persona. Actualmente el DSM-5 ha identificado unos grados en el autismo, grado 1, 2 y 3. El grado 1 es aquel que presenta, digámoslo así, menor medida la intensidad de estos síntomas, ¿sí? Puede tener una capacidad intelectual normal, puede continuar sus estudios sin dificultad y pueden generar independencia y productividad a nivel social. La dificultad en ellos específicamente incide pues, en las fallas a nivel de comunicativas y habilidades sociales, ¿sí? Pero tienen una capacidad intelectual normal. Los grados un poco más profundos, que vienen por debajo del 1, están asociados a grados de discapacidad intelectual, sumándole también comorbilidades con otros tipos de trastornos, específicamente neuropsiquiátricos también. La incidencia del TEA a nivel mundial inicialmente es alta. La presentación es de un niño alrededor de 100 nacimientos, según la Organización Mundial de la Salud. En Colombia la relación sigue siendo alta, la presentación de un nacimiento en 65 niños. Entonces es una incidencia que ha estado aumentando el 17% de la población. Bien, y es que a propósito de nuestro tema del día, el autismo viene siendo una condición cada vez más visible en la población, por lo que implica una revisión exhaustiva, esto por parte de expertos y además de la sociedad en general a la hora de adaptarnos a quienes la presentan en ese caso. Preparamos algunas cifras que nos complementan nuestro espacio y permítame, por acá les mostramos algunos estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, porque nos dice que una de cada 160 personas, esto en el mundo,
tienen autismo o trastorno del espectro autista, lo que traduce pues en este caso las siglas TEA. Y además nos presenta esta cifra bastante importante que vale la pena resaltar porque 1 de cada 100 niños pues presentan esta condición. Además estamos hablando de un estudio que realizó la firma Statista, lo realizó en un conteo que se hizo en el 2022 y arrojó que en Colombia se reportaban casi 85 casos de personas con espectro autista por cada 10.000 habitantes. Vale la pena resaltar esta cifra. Además queremos presentarles este estudio de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la licenciatura de Educación Especial, porque nos dicen que 22.000 estudiantes colombianos de las escuelas tanto públicas como privadas podrían representar síntomas de autismo de alto funcionamiento, también conocido como el síndrome de Asperger. Estamos en directo a través de la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado y desde ya usted puede generar la conversación con nosotros para participar de nuestro tema del día, dejarnos sus preguntas, sus consultas e inquietudes. La conmemoración del Día Mundial del Autismo se celebra cada 2 de abril y es crucial para aumentar la conciencia y sobre todo la comprensión sobre esta condición. Esta fecha es una oportunidad para promover la inclusión, también la aceptación y el apoyo a las personas con autismo en todo el mundo. Sin duda, un día además para valorar la diversidad y el valor de los expertos y de todas las personas que tienen y pues que de una u otra forma están en esta población. Inmediatamente nos vamos para nuestra sala de Bien Dateado para empezar a charlar en contexto con los especialistas y entender cómo se presenta el autismo, al menos también en nuestro país. Y para ello, pues hemos invitado a Luis René Bautista. Él es coordinador del Colegio precisamente colombiano de psicólogos, Colpsic. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido a Bien Dateado, qué gusto tenerlo. Bueno, mil gracias por la invitación. Bueno, Luis, la primera pregunta acá importante para plantear es cuáles son los principales aspectos que debemos entender hoy las personas sobre el autismo. Pues son tremendamente variados, pero yo diría que en principio vale la pena entender que esto es una etiqueta. Es decir, autismo es una palabra que utilizamos para etiquetar el comportamiento de algunas personas. Eso implica que el autismo como etiqueta nunca en realidad nos brinda una explicación de ese comportamiento, eso es fundamental. Es decir, si un niño aletea o si un niño tiene comportamientos repetitivos, etcétera, nunca podemos decir en realidad que es porque es autista. Eso en realidad no es correcto y no es cierto. Es simplemente una etiqueta que nos permite rotular a las personas cuando muestran esos patrones. Pero además, como es una etiqueta, otra cosa que tenemos que tener muy clara sobre este tema es que usualmente esta etiqueta es de doble filo, porque estamos tratando de celebrar la diversidad, pero estamos segmentando a la población y estamos generando subsistemas de exclusión con base en esa etiqueta y particularmente estamos tratando de normalizar a la gente que es diversa. Es decir, si ustedes se dan cuenta de cómo es todo este discurso en relación con el autismo, siempre hablamos de los que son funcionales, de los que no son funcionales y tratamos siempre de pensar en cómo esos autistas, esos diversos, los volvemos como nosotros, suponiendo que es que nosotros somos pues una maravilla, lo cual no es precisamente cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esta etiqueta, que en realidad describe, como ustedes lo supondrán, un espectro y que por lo tanto a veces describe casos completamente distintos y que no tienen denominadores comunes entre sí, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en síntesis, el punto es, si vamos a hablar de autismo, tenemos que ser súper cuidadosos a la hora de utilizar etiquetas y sobre todo a la hora de garantizar los derechos de las personas a quienes les estamos poniendo esa etiqueta. Luis, ¿cómo puede ayudar la psicología a las personas con autismo a desarrollar habilidades sociales y emocionales? Bueno, aquí otra cosa que es importantísima es la psicología, sobre todo, es una ciencia. Eso quiere decir, también hay un malentendido muy frecuente frente a la psicología y suponemos que la psicología es psicoterapia. Eso no es cierto, la psicología es una ciencia como la física o como la química. Y entonces el principal aporte de la psicología aquí es que nos permite explicaciones científicas del comportamiento independientemente de si es autismo o no es autismo. Sí. Pero más allá de eso, nos permite, por supuesto, obviamente técnicas de modificación de conducta, que son aplicaciones tecnológicas de esa ciencia, y sobre todo cambio de creencias en relación al autismo, o sea, no solo orientado a la cabeza de las personas con autismo, sino a las personas que la rodean y sobre todo pues a los contextos sociales en los que esas personas participan. Bueno, tercera pregunta en esta charla, Luis, y vamos a hablar precisamente sobre cuáles son pues esos avances, esas investigaciones en la comprensión de lo que usted nos habla del espectro autista y cómo están contribuyendo estos hallazgos justamente a mejorar los enfoques de diagnóstico. Pues de alguna manera hay
muchísima investigación sobre el tema en los últimos años, hay hipótesis neurológicas, hay hipótesis digestivas y creo que digamos que la principal utilidad de este tipo de investigación es que nos permite, como lo mencionaba alguien anteriormente, que nos ha permitido un diagnóstico entre comillas diferencial mucho más fino. Entonces ya tenemos unos indicadores mucho más precisos para distinguirlo del síndrome de Rett, del síndrome de Angelman, etcétera. Y creo que por ahí eventualmente puede haber alguna utilidad entre comillas diagnóstica. Pero por supuesto hay toda una tradición que se denomina el Applied Behavior Analysis, que hace investigación permanente, sobre todo no tanto en el diagnóstico, sino en la promoción de hábitos y en la promoción de competencias para este tipo de personas a las que hemos etiquetado de esa manera. Bueno, previamente en la conversación que teníamos, usted nos contaba que es padre de una persona autista. Sí. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado y cómo ha superado esos desafíos en la actualidad? Sí, mi hijo se llama Emilio, tiene un diagnóstico de autismo y yo siempre digo que el más autista de la casa soy yo, porque de alguna manera me cuesta mucho hacerme entender cuando hablo de estas cosas con las demás personas y siento que allí está la principal dificultad. Creo que el contexto social, el contexto educativo, el colegio, etcétera, todo lo que tenemos como sociedad frente a inclusión, esa es la principal dificultad que yo me he enfrentado como padre. Ni siquiera nunca con Emilio, con mi hijo, para promover su comportamiento, sus competencias, no. La principal dificultad siempre está con los demás para que comprendan un poquito mejor de qué se trata y eventualmente pues para que lo traten con respeto, consideración y empatía, que entre otras cosas es lo que más o menos necesitamos todos los papás. Sin duda alguna, Luis René Bautista de Colsip, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Bueno, a ustedes muchas gracias. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio. Recuerde que ya nuestras plataformas digitales pues están disponibles, @institucional TV, canal institucional en Facebook. También usted nos puede dejar los comentarios. Y además, si requiere orientación sobre este tema que estamos tratando hoy, el 312-487-043 está a su servicio para que nos deje audios, notas de voz. Además, tenemos la línea nacional, si la quiere anotar por ahí en un papelito, el 601-220-0707. 601-220-0707. En minutos, especialistas, psicólogos nos estarán acompañando en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Y es que existen dificultades en la vida cotidiana de las personas con el espectro autista relacionados a cambios y reacciones ocasionales como irritabilidad y falta de interacción social con su núcleo familiar. Sin embargo, las personas autistas poseen extraordinarias facultades en distintas maneras de aprendizaje y largos periodos de memoria. Un neurocirujano y una experta psicóloga de ciertas manifestaciones pues nos exhiben precisamente esta condición. Según los psicólogos, conocer sus reacciones, sus cambios y las formas como debemos comunicarnos con las personas en condición de autismo es un mundo emocionante. El autismo hay que entenderlo principalmente como una alteración del neurodesarrollo que implica un espectro grandísimo. Cuando hablamos de autismo no necesariamente hay uno, es todo un espectro, y cuando hablamos del espectro es porque no se diferencian claramente las fronteras entre una condición y otra. Podemos hablar de una condición de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento en todo ese espectro en el que se determina. Por eso la pregunta que tú haces frente a la autoestima depende del grado de funcionalidad que tiene esta persona, dependiendo de las capacidades de interacciones sociales, de las capacidades de leer las emociones de los otros y de leer las emociones mismas. El doctor López explica los momentos de las crisis en personas con esta condición, cuando existen alteraciones en el comportamiento de los pacientes en el contexto del espectro autista. Esas crisis pueden ser afectivas, de comportamiento, usualmente pueden ser disruptivas en algunos niños, sobre todo en el de menor pronóstico de rehabilitación, aunque siempre hay que hacer algo, siempre hay una esperanza de intervención en cualquier tipo de estos casos. Los autistas específicamente son niños que tienen cuatro polaridades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son niños que parecen una esfera, viven en su propio mundo, se les hace supremamente difícil conectarse con el mundo de afuera. Ahí toca identificar quién lo sufre más, si los niños o los papás. Yo siempre la he visto como en las dos corrientes. Yo creería que los que más lo sufren son los papás, porque quieren o tienen una expectativa de vida que quieren engrandecer a todos sus hijos, y cuando tienen un hijo
que no se relaciona, que no puede como conectarse con el resto del mundo, sufren ellos un montón. Como tal, yo creo que ellos se dan cuenta en el momento que los papás interactúan con ellos y les muestran su ansiedad de lo que está sucediendo. Ellos en su mundo piensan que lo que están haciendo muchas veces es lo correcto, como todos los niños. No les estoy diciendo que sean porque sean ellos, sean los únicos. Esto nos lleva a que como papás debemos de cuidar o más bien proteger o anteponerlos a las situaciones que para ellos son importantes. No hay nadie más importante o nadie más que conozca a su hijo que su propio papá. Entonces, si ya uno va a ver que puede haber una crisis, anteponerlo. O hay muchas formas de hacerlos. La mejor forma es fichas, memorias, o sea, fichas memográficas como que le muestran a los niños lo que va a pasar. En las terapias nosotros siempre hemos ido y buscamos integración, que los papás de los niños y los papás se conecten de diferentes formas. Una de las formas que nosotros hemos logrado hacer dentro de las terapias fue este kit que sacamos, se llama Table Yoga. Son actividades, son 45 actividades a través de posturas, respiraciones, que nos van a ayudar a conectar a los niños con sus padres y alejar un poco las pantallas. Lo hemos trabajado con todas las clases de niños, incluyendo autistas, con familias con niños autistas en terapia y con niños en clínicas con terapia, y nos ha ido muy bien. Se han logrado conectar a través de las posturas, porque como ellos necesitan una imagen, aquí tienen las imágenes que pueden trabajar. Y es que a propósito del tema, en la búsqueda continua de mejorar la calidad de vida de las personas con espectro autista, pues los médicos trabajan arduamente para desarrollar y sobre todo perfeccionar una variedad de tratamientos que proporcionen esperanza y sobre todo oportunidades renovadas para individuos y familias que enfrentan los desafíos del autismo. Pues a propósito de este tema del día, además de la terapia conductual, los tratamientos sensoriales también han demostrado ser muy efectivos para muchas personas con esta condición. Este es el abordaje del autismo. El diagnóstico y el tratamiento del autismo requiere un enfoque integral, combinando la experiencia clínica, la intervención temprana y el apoyo familiar. El autismo o el trastorno del espectro autista es una condición clínica que no es fácil de diagnosticar. Y no es fácil de diagnosticar porque no existen biomarcadores, o sea, exámenes serológicos o imagenológicos con los cuales nos den una completa certeza de ese diagnóstico. Requerimos de una combinación de signos y síntomas según los criterios internacionales para poder tener una aproximación sobre lo que es un trastorno del espectro autista. Internacionalmente se sabe que el trastorno del espectro autista se caracteriza por compromiso en la comunicación social del paciente, adicionalmente por conductas repetitivas y adicionalmente por conductas también estereotipadas o intenciones de realizar la misma actividad una y otra vez. Realmente el tratamiento del autismo es supremamente individualizado, tiene que ir dirigido hacia las necesidades del niño independientemente del rango o el lugar en el espectro en el que se encuentre, tiene que estar enfocado a las necesidades. Principalmente el tratamiento está dado para favorecer la funcionalidad y para favorecer la calidad de vida de los niños. Y ese tratamiento generalmente está enfocado en la parte terapéutica, terapias integrales que vinculen terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicoterapia, terapia física, rehabilitación cognitiva, que son las bases fuertes de los procesos terapéuticos que se utilizan. Se requiere
todos los actores que están en ese ambiente dentro del niño. Están también los actores que tienen que ver con el sistema educativo, con el sistema de acceso a servicios de salud, con el acceso a trabajo social y adicionalmente la parte de psicoterapia, que es fundamental. Ese acompañamiento por psicología desde el punto de vista cognitivo y comportamental para obtener los mejores resultados en nuestros pacientes. En Colombia, las guías del Instituto Nacional de Salud nos aportan gran información y son muy valiosas en cuanto a todo lo que habla de tratamientos, diagnósticos, etc. Y la modalidad de inclusión en las aulas educativas y pues en la sociedad como tal. Yo creo que todavía nos falta mucho, hay mucho desconocimiento en torno al tema, hay mucho estigma también en torno todavía a las personas que cursan con esta condición. Muchas veces se le prescriben las intervenciones al paciente y en las aseguradoras pasan mucho tiempo para que el paciente pueda tener esa autorización para acceder a los distintos servicios de terapia de psicología cognitivo-conductual, a la parte comportamental. Yo creo que todavía nos falta mucho, hay mucho desconocimiento en torno al tema, hay mucho estigma también en torno todavía a las personas que cursan con esta condición. Los colegios, las instituciones educativas en general, digamos que se ha visto que hacen un gran esfuerzo, que han hecho proyectos, se han hecho trabajos a favor de estos chicos, pero podríamos decir que tal vez en las poblaciones que son muy distantes a las capitales todavía vemos muchísimas dificultades en la inclusión de estos chicos. Adicionalmente, pese a que en Colombia está reglamentado el acceso a distintos niveles de educación para los pacientes con algún grado de discapacidad, que es la resolución 1421 del 2017, no hay una adecuada aplicación de esa resolución y no hay una adecuada aplicación en el día a día de esa norma. Los pacientes tienen múltiples dificultades para poder acceder a servicios educativos de inclusión, servicios educativos de calidad, con currículos adaptados, grupos pequeños y adaptaciones que tengan que ver con su condición particular. Con el adecuado acceso a los recursos y servicios, las personas con espectro autista podrían alcanzar su máximo potencial. Avanzamos en Bien Dateado y nos unimos precisamente en la conmemoración del Día Mundial del Autismo y abordamos precisamente en detalle lo que implica la comprensión de esta condición neurodiversa. Por eso empezamos este bloque de preguntas y respuestas recordándoles a todos ustedes nuestros canales de comunicación para que desde ya comience a participar en este espacio. Si usted en casa convive con una persona autista, si tiene preguntas, dudas, inquietudes sobre su comportamiento, sobre su tratamiento o incluso usted es cuidador o cuidadora y tiene alguna inquietud frente a este tema que hemos dejado hoy sobre la mesa, desde ya lo puede hacer en nuestros canales. Por un lado está el 312-487-0413, es nuestra línea de WhatsApp. Ahí estamos escuchando audios, estamos también escuchando todo lo que tiene que ver con notas de voz frente a las preguntas que tenga, en este caso en torno al trastorno del espectro autista. Pero si prefiere también nos puede escribir a las plataformas digitales. En nuestro Facebook Live está, por ejemplo, nuestra cuenta oficial, Canal Institucional. En los comentarios también interactuamos en vivo y además puede marcarnos desde ya, desde cualquier municipio, ciudad, región, departamento de nuestro país al 601-220-0707. 601-220-0707. Los especialistas ya están aquí en los estudios de RTBC, el sistema de medios públicos, y precisamente nos acompaña Ángela Daniela Zabaleta. Ella es psicóloga y líder de acompañamiento familiar de la Liga Colombiana de Autismo. Pues es que hoy en Bien Dateado precisamente nos estamos uniendo a la conmemoración porque recordemos, televidentes, que este es el mes del autismo. Ángela, bienvenida, qué gusto tenerla. Gracias por la invitación. Pues la dinámica es muy sencilla. Desde ya nuestros televidentes han dejado algunas preguntas a lo largo del programa, también han dejado algunas dudas en el 312-487-0413, pero también nos han escrito en todas las plataformas digitales. Por eso inmediatamente me voy para la primera pregunta que nos plantean en @institucionaltv y nos dice Kere.eni.
esta sociedad no está capacitada de ninguna forma para tratar esta situación. Desde la parte social, desde la parte psicológica, ¿qué decir frente a este comentario que nos presenta nuestra televidente? ¿Y cuál sería el mejor camino, Ángela, para tratar esta situación? Bueno, lo primero es ser conscientes. Ser conscientes de que primero todos somos diferentes. Un poco lo que decía Luis ahorita de el autismo es una etiqueta, es verdad. Y es aceptar la diferencia de todos. Y también aceptar que hay veces que las barreras que estamos poniendo las ponemos nosotros mismos. Una persona no puede no acceder a ciertos servicios, no porque ella no quiera, sino porque el entorno no se lo está permitiendo. Entonces, efectivamente, aquí desde la sociedad es poder evaluar un poco nosotros qué estamos haciendo, qué estamos generando para poder disminuir las barreras de las personas que están en esta condición o que tienen esta condición y que puedan empezar a tener acceso y puedan tener un pleno desarrollo con todos sus derechos. Usted está en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy en este Bien Dateado hablamos sobre el autismo. @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram. Por eso continuamos leyendo a cada uno de los televidentes que a través de estas plataformas pues generan la conversación y sobre todo lo hacen en tiempo real. Nos vamos para nuestra pantalla y nos dice Josear 0001, la falta de conocimiento de la sociedad sobre ellos y el cómo actuar ante alguna situación. Bueno, sin duda alguna, José Ari, compartimos esa opinión con usted. Falta mucho en la sociedad, desde la terminología incluso, pero cómo precisamente podemos empezar a ilustrarnos en detalle como sociedad sobre esta condición, Ángela. Claro, como dices, desde la terminología. Antes se pensaba que el autismo era una enfermedad, por ejemplo, que yo podía hacer algo para que la persona se sanara y ya fuera una persona normal como todos los otros seres humanos. Sin embargo, ahorita ya somos conscientes que el autismo es una condición. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene el autismo durante todo su curso de vida. Nace con esta condición y va a estar durante todo su curso, niñez, juventud y adultez, con el autismo, porque es ella. Entonces, es ser conscientes de eso, empezando por ahí, y también entender un poco las diferencias y las particularidades que hacen a la persona ella. O sea, es alguien único, ¿sí? No mirarlo solo desde de pronto lo que no puede hacer, lo que le dificulta, sino ser consciente de que también tiene muchas habilidades y que nosotros podemos brindarles algunos apoyos y algunas estrategias para que puedan ser mucho más cómodo y más fácil ese desarrollo de ellos dentro de la sociedad. Estamos a esta hora con Ángela Daniela Zabaleta, precisamente ella es psicóloga y líder de acompañamiento familiar de la Liga Colombiana de Autismo. Usted, si está ya en casa viendo este espacio, viendo este Bien Dateado en directo, puede interactuar con nosotros. Lo puede hacer en el 312-487-0413. Es nuestra línea de WhatsApp si tiene dudas sobre esta condición, pero además puede marcarnos en vivo desde cualquier región del país al 601-220-0707. Ángela, permítame, le rodamos esta nota de voz de un televidente que se comunica a esta hora con Bien Dateado. Escuchemos qué nos preguntan. Buenas tardes. Que estoy mirando el programa y estoy interesado en un contacto o algo para tratar a un niño con autismo, niño de 14 años. Perfecto, pues muchas gracias a nuestro televidente por estar conectado con nosotros en Bien Dateado. Ángela, pues hoy en la práctica, ¿qué tipo de servicios, qué tipo de instituciones pueden orientar a aquellas personas que no conocen sobre el manejo y el trato sobre las personas con esta condición, como nos lo plantea nuestro televidente en nuestra línea de WhatsApp? Listo, perfecto. Digamos que nosotros como Liga Colombiana de Autismo trabajamos en el acompañamiento y el empoderamiento a las familias y a las personas que están dentro del espectro del autismo para precisamente conocer esto. La idea es que si yo estoy buscando o necesito algún tipo de intervención, de terapia, de acompañamiento que lo necesitemos, busquemos entidades, ya sean IPS o fundaciones, que nos permitan a nosotros tener ese apoyo, ese acompañamiento, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la persona que está en este momento con este diagnóstico. Entonces podemos tener algunos servicios de profesionales también que les pueden ayudar y les pueden brindar esto. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Usted está también conectado con nosotros a través de las plataformas digitales. En nuestra transmisión de YouTube Live, Camilo nos pregunta a esta hora, ¿cómo una persona en el espectro justamente puede empezar a entender estas situaciones desde el acompañamiento, Lo primero es que cuando la persona está dentro del espectro, va a empezar a identificarse a ella.
¿sí? Hay veces que no tenemos un diagnóstico, entonces no sabemos el por qué me puedo comportar de cierta forma, porque tengo algunas dificultades que para las otras personas es normal, es porque las habilidades sociales hay veces que necesitamos profundizarlas. Entonces ya una vez yo tengo este diagnóstico y empiezo a identificar como mi personalidad, qué es lo que está pasando, ya puedo mirar cuáles son esas estrategias y esos apoyos que debo generar. Por ejemplo, el saber si necesito un acompañamiento desde un área sensorial o desde un fortalecimiento de habilidades sociales, desde unas pautas de comunicación, entendimiento con el entorno, facilitar de pronto mis emociones. Entonces ya una vez mirando mis necesidades, voy a empezar a trabajar en ellas. En este programa dedicado a la salud estamos hablando sobre el autismo y usted se puede comunicar con nosotros desde cualquier región de Colombia, además al 601-220-0707, 601-220-0707. Y nos tenemos que ir a través de las plataformas digitales a hablar un poco sobre la fecha. El 2 de abril cada vez se conmemora precisamente y se celebra todo lo que tiene que ver con las personas con esta condición. ¿Qué actividades se realizan durante el mes? Nos preguntan desde la Liga, ¿ustedes qué programación tienen especial para conmemorar estas fechas? Ok, este año en especial nosotros en la Liga estamos generando una feria de emprendimiento. Esta feria de emprendimiento se va a realizar el 27 y el 28 de abril, en donde la idea es que las personas que estén en esta condición, que estén dentro del espectro del autismo y que presten algún servicio o tengan algún emprendimiento, puedan participar en ella. Entonces igual si se quieren inscribir, lo podemos hacer por nuestras redes para que puedan participar en nuestra feria de emprendimiento. Recordemos las redes. Liga Colombiana de Autismo, LICA, ahí están las redes, entonces están por nuestra página o en redes sociales que también está Liga Colombiana de Autismo LICA. Qué bueno, Ángela, pues nos vamos para el 601-220-0707. Ahí saludamos a Gloria, ella se encuentra aquí en Bogotá. Gloria, bienvenida, bien dateado, qué gusto tenerte con nosotros en esta nueva temporada. Adelante con tu pregunta. Gloria. Bien, parece que se nos ha caído la llamada con nuestra televidente. En minutos recuperaremos la comunicación con ella, pero recuerde que el 312-487-0413 también está disponible para que desde cualquier región de Colombia usted además indague y pregunte sobre el autismo hoy, nuestro tema del día en Bien Dateado. @Institucional TV, tengo un niño de 6 años, es muy callado, poco socializa, en el colegio no le va tan bien, ¿qué puede estar pasando? ¿Puede tener autismo? Pregunta una madre de familia, Ángela, con este comportamiento. ¿Qué decirle realmente o qué proceder? Digamos que ella sí menciona como algunas particularidades, algunos signos que debemos tener en cuenta un poco en la parte de socialización, en la parte académica y también pues en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Poder acudir también a un profesional que nos pueda hacer una valoración inicial y nos diga si efectivamente estas particularidades están presentes. Digamos que ya aquí aprovecho un momento, en el caso de un diagnóstico tenemos que tener en cuenta que un diagnóstico no se puede dar en una observación de 15 minutos o de 1 hora de un solo profesional. Es importante que pueda hacerse una valoración diferencial, como también lo mencionaba anteriormente Luis, en donde por medio de varios profesionales se dé y se mire si la persona está o no dentro del espectro. Entonces ahí la sugerencia es esa, podernos acercar a un profesional inicial en donde por medio de una cita inicial nos diga si este niño, si él puede estar o no dentro del espectro, si tiene algunos indicios y ahí sí ya con pruebas diagnósticas específicas confirmar o descartar. Nos preguntan, Ángela, si es una condición con la que se nace o se puede desarrollar a lo largo de la vida. Vale, es una condición con la que se nace. Digamos que los primeros signos que empezamos a notar son más o menos desde un añito en adelante, cuando ya empezamos a generar un lenguaje, pero también cuando de pronto llamamos al niño y él no tiene una respuesta al nombre o vemos que su contacto visual es un poco más disminuido. Entonces, por eso decíamos que es una condición del neurodesarrollo, por lo que se da desde las primeras etapas de vida y nos acompaña en todo nuestro curso de vida. @Institucional TV, nuestra cuenta oficial en Instagram, varios ciudadanos digitales, hoy hablando sobre este tema en las plataformas. ¿El autismo también está relacionado con un coeficiente intelectual alto? Ok. No hay ninguna correlación especial frente a los coeficientes intelectuales y el espectro del autista. ¿Listo? Antes, de hecho, se creía que el trastorno de una persona con autismo podía tener algún déficit cognitivo o todo lo contrario, ser una persona superdotada.
¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos dentro del espectro del autismo hay algo que se llaman intereses específicos. Entonces yo voy a dar como toda mi energía, todo me va a centrar en un interés, en algo que me gusta. Si me gusta, un ejemplo, la computación, entonces voy a investigar sobre eso, me voy a profundizar. Cuando yo sea grande voy a tener muchas habilidades hacia ese tema, pero puede que necesite apoyos y estrategias en otras áreas. Como yo ya sé sumar y restar, pero a veces se me dificulta ir a comprar y poder tener el cambio adecuado. Entonces ahí vemos como este paralelo, podemos tener muchas habilidades en algunos aspectos y de pronto necesitar unos apoyos en otros. Está con nosotros en directo Ángela Daniela Zabaleta. Ella es psicóloga y está orientando a todos los colombianos frente al tema que estamos tratando hoy en este Bien Dateado. Hablamos sobre autismo. Nos vamos para el 312-487-043 en nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchando en vivo sus notas de voz. Buenas, yo tengo un niño que tiene autismo, pero él últimamente se ha puesto un poco agresivo. ¿Qué puede hacer uno ahí o cómo lo puede tratar? Bueno, muchas gracias a nuestra televidente. Es una situación quizás, Ángela, muy común, ¿no? Y muchas veces pues las personas, en este caso los cuidadores y los familiares, se abruman y no saben cómo reaccionar. ¿Cómo puede ser un camino preciso para que ellos puedan atender este tipo de crisis? Listo. Lo primero es nuestras conductas desafiantes, que son estos comportamientos en donde el niño puede llorar, puede llegar a ser algo agresivo. Más allá de la conducta es poder mirar qué es lo que está detrás. ¿Qué me quiere decir a mí la conducta? Por ejemplo, si tenemos una hipersensibilidad de algunos sonidos y yo estoy con un sonido constante durante todo el día, pues puedo ser un poco más irritado. Y si no tengo la facilidad de poderlo dar a comunicar, voy a llegar a un punto en donde me voy a estresar. Entonces es poder entender esta conducta desafiante, ya sea la agresividad, ya sea el llanto, ya sea el grito, qué es lo que está diciendo, qué es lo que él necesita expresar por medio de esa conducta. Una vez logramos identificar ese mensaje que él quiere dar, poder empezar a trabajar en eso. Entonces no quedarnos solo con, no, es que está siendo agresivo, sino por qué está siendo agresivo o qué es lo que me quiere expresar a mí. Desde la Liga Colombiana de Autismo, ustedes, Ángela, hacen acompañamiento a aquellos cuidadores con talleres pedagógicos que quizás ellos deban tener en cuenta para el momento de realizar este rol. Sí, desde la Liga Colombiana de Autismo contamos con un programa de familias en el acompañamiento en donde brindamos orientaciones directamente al cuidador, pero también damos una asesoría por medio de charlas con otros profesionales y además de eso hay una mesa en donde vamos a compartir con otras familias. Entiendo. Al conocer que el espectro todos son diferentes, digamos que es un desafío, pero cuando yo comparto con otra familia que también puede estar pasando por ese mismo desafío que yo, pues me ayuda a decirme, bueno, no estoy sola, nos podemos dar ánimos y empezar a crear también con ellos. Y digamos que esto frente a las familias, pero también brindamos una asesoría, un acompañamiento de habilidades sociales, ya específicamente con la persona que está dentro del espectro. Estamos en vivo, usted nos ve a través de la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado dedicado a la salud, hoy hablando sobre autismo. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, participación activa de todos los colombianos. Buenas tardes, en mi caso, pues yo tengo pues, un niño que tiene autismo, pero he tenido muchísimos inconvenientes con lo que es la EPS, me le niegan terapias, me le niegan muchos procesos que debería tener mi bebé. Pues no soy una persona que tiene recursos y me gustaría saber si hay alguna ley colombiana que me ampare, que ampare a mi bebé. Bueno, muchas gracias a nuestra televidente en la condición precisamente de la que es en este caso un menor, ¿no? Y que tenga pues esas debilidades, en este caso con la atención frente a su manejo. Hoy en la práctica, una persona frente a esta situación y escenario, ¿qué tipo de recursos tiene? ¿Con qué tipo de recursos cuenta, Ángela? Ok. Hay leyes que sí, obviamente favorecen a las personas que están dentro del espectro del autismo, pero igual contamos con derechos generales, que es lo que nosotros también velamos y buscamos mirar y trabajar por ellos, y es no tener la vulneración de los derechos de una persona que está dentro del espectro. En este caso del niño que necesita algún tipo de terapia, es importante que la EPS nos dé el seguimiento a eso. Aprovecho, digamos, en la Liga contamos con toda la incidencia política y estamos trabajando por todas las leyes que se puedan aprobar frente al autismo. En cuanto a servicios como educación, salud, toda la parte de cultura y desarrollo, el Estado y el gobierno brinda estrategias que nos puedan ayudar para poder estar en estos servicios y poder tener un proceso de inclusión. Está con nosotros Ángela Daniela Zabaleta, ella es psicóloga y líder de acompañamiento familiar
de la Liga Colombiana de Autismo y está en directo resolviendo las preguntas que ustedes tengan frente a nuestro tema de salud que hemos planteado hoy en este Bien Dateado. A propósito de esta conmemoración, estamos en el mes del autismo, pues hemos querido traer este tema a la mesa para realizar la pedagogía, para también entender un poco más de esa terminología tan importante y saber y conocer el comportamiento de las personas que pues presentan esta condición. Y además estamos del lado de los cuidadores, aquellas personas que pues dedican su vida al acompañamiento de las personas con autismo. El 312-487-0413 está disponible. Usted ahí nos deja sus notas de voz. Continuamos escuchándolos. De una persona autista, ¿cuáles son esas señales de alarma que me den una inminente necesidad, o que me den a entender una inminente necesidad de ayuda para él? Bueno, interesante la pregunta de nuestro televidente. Él hace y empieza como a indagar sobre las señales de alarma. ¿Qué decir? Efectivamente, como te decía ahorita, un poco la disminución del contacto visual cuando yo logro hablar con un niño o con un joven, la poca respuesta al nombre cuando lo llamo, tener algunos movimientos estereotipados o movimientos repetitivos, especialmente cuando estoy muy emocionado o estoy frustrado, también dificultades en toda la parte de socialización, en el juego imaginativo con otras personas, y empiezo a tener algunos comportamientos repetitivos como alinear, apilar, hacer siempre las mismas rutinas, dificultad a los cambios y una parte de hipersensibilidad a algunos estímulos sensoriales. Esta pregunta me parece interesante, Ángela, nos la realiza Mariana Gutiérrez y nos dice: mi hijo habla como si tuviera un amigo imaginario en su cuarto, tiene 8 años, ¿eso puede ser una señal? Vale, aquí nos toca entrar más a profundidad y es decir, como bueno, si está hablando con un amigo imaginario, ahí ya el niño está generando todo un proceso cognitivo diferente, en donde ha creado una persona imaginaria con la que están relacionando. Pero si adicional de eso nos damos cuenta que su socialización con sus otros compañeros es disminuido, que poco reconoce sus emociones y empezamos a ver más señales, ahí ya nos tocaría hacer un proceso de valoración. Sin embargo, cuando es solo una señal de estas, pues puede ser parte también del desarrollo. Ángela, Daniela Zabaleta, ¿cuál es ese mensaje final a propósito de esta conmemoración del Día Mundial del Autismo que usted le deja a todos los televidentes, a todos los colombianos que siguen esta señal a través de la pantalla de Canal Institucional? Ok, nosotros desde mi parte personal y profesional y también desde la Liga aclaramos siempre que el diagnóstico no es el pronóstico de una persona y por eso es importante mirar los apoyos y las estrategias que nosotros como sociedad le podemos brindar de ellos. Además, aceptar las diferencias de las otras personas y empezar a conocerlas para poder trabajar juntos. Pues nos acompañó Ángela Daniela Zabaleta, ella es psicóloga y líder de acompañamiento familiar de la Liga Colombiana de Autismo. Ángela, de verdad, muchas gracias por orientar a todos los televidentes, a todos los padres de familia que hoy también se conectaron con nosotros en este Bien Dateado. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional. Y es que muchos ven el autismo con una condición retadora. Algunos veces ven con bastante rareza los comportamientos, las reacciones, incluso la interacción misma con quienes son autistas. Se alejan y temen en ocasiones. Todavía falta mucha información y comprensión frente al espectro autista. Aquí en Bien Dateado salimos de dudas. Es por eso que hemos invitado a Claudia Liliana Valencia. Ella es psicóloga clínica, especialista en desarrollo y procesos de aprendizaje. Además es docente de posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Claudia, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, Claudia, la dinámica aquí es muy sencilla. Vamos a entrar a analizar la conversación a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, para que usted comience también a interactuar con nosotros. Lo puede hacer a través de @institucionaltv, lo puede hacer también a través de nuestras plataformas digitales, por ejemplo, nuestro Facebook Live. Y me voy para acá, esta red social, Facebook, nos dice: la medicación en el autismo nunca va a ser recomendable. Daniel González, adulto autista activista, nos dice nuestro televidente. ¿Qué tan cierto hay de esto, Claudia, frente a esta afirmación que nos plantea el ciudadano digital? Bueno, no hay medicamento para quitar o erradicar el autismo. El autismo es un
conjunto de síntomas. Y lo que sí debemos hacer es en la intervención cómo podemos desarrollar habilidades, cómo podemos abarcar todas esas dificultades que tienen las personas que presentan esta condición. Ahora, cuando definitivamente las intervenciones no han logrado dar el efecto que necesitamos, sí podríamos acudir a profesionales, psiquiatras, neurólogos, que nos mediquen, pero todo basado en evidencia, con medicamentos que estén avalados y siempre tomando datos, que eso es lo que necesitamos hacer. No medicarnos por medicarnos, sino, por ejemplo, si mi hijo acaba de ser medicado, que yo pueda tomar datos y revisar si en realidad el medicamento está funcionando o no está funcionando, pero siempre previamente trabajar la intervención, lo hablábamos hace un momento, la intervención conductual, que es la que está avalada actualmente para trabajar este tipo de dificultades. Vamos para nuestras cuentas oficiales a través de nuestras redes sociales. Dice Dania Morales, el autismo no es una enfermedad, autismo es condición. El autismo no es un síndrome de Down. El autismo no se cura, es de por vida. Por eso es muy crucial que atiendas a tu hijo a muy temprana edad con las terapias necesarias para lograr un desarrollo favorable y sea lo más independiente posible. Pues Claudia, en la conversación social hemos visto que muchas personas utilizan malos términos, por ejemplo, padecimiento, enfermedad. ¿Cómo logramos justamente una mayor comprensión igualmente desde el lenguaje para que las personas, en este caso, pues entiendan lo que es en sí la condición del autismo? Sí, es una condición. ¿Esto qué quiere decir? Que son características que la persona tiene, pero no se define por el diagnóstico. No hablamos que una persona en realidad sea autista. Es una persona que tiene un nombre, que tiene gustos, que tiene hobbies, que tiene un montón de cualidades y que adicional presenta unas características puntuales que dependiendo de la intervención y de la sociedad en realidad puede ser más involucrada o no al contexto natural. Está relacionado más con esto. Muy bien, Claudia, fíjese este comentario y este mensaje que proyectamos aquí a través de la pantalla de nuestras redes sociales, Autismo Project. ¿Has oído hablar de la alexitimia? Es la razón por la cual muchas personas autistas tienen dificultades para identificar emociones. Claudia, pues justamente en esta situación hoy las personas que tienen esta condición o tienen autismo, pues pueden tener esta dificultad de distinguir emociones como por ejemplo la felicidad, la tristeza, incluso la adversidad. Sí, precisamente porque una de las características del autismo está relacionado con las habilidades sociales. Desde el nacimiento, desde los primeros meses, tiene que ver con identificar la sonrisa del otro, los gestos, con leer el contexto, con leer cómo la otra persona se está expresando y qué me quiere decir. Sí hay una dificultad, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una habilitación, que pueda aprender a identificar las emociones, a expresarlas, a sentirlas y a gestionarlas de forma adecuada. Pues nos acompañó en este Bien Dateado Claudia Liliana Valencia. Ella es psicóloga clínica, especialista en desarrollo y procesos de aprendizaje, además docente de posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Claudia, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Tu mensaje final para la teleaudiencia. Bueno, definitivamente más importante o lo más importante no es hablar de un diagnóstico, es hablar de neurodiversidad y de cómo podemos incluirnos todos. Todos tenemos dificultades, pero cómo en la medida en que desarrollamos habilidades logramos estar en un contexto y podemos incluir a estas personas que presentan estas características. Claudia, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional y llegó el momento de conocer esas ofertas de empleo que hay en las diferentes regiones del país, en los diferentes municipios, departamentos y ciudades. Recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado conoce ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Neiva, departamento del Huila, está dirigida a personas con experiencia y habilidades en el campo jurídico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de 3 profesionales del derecho para desarrollar labores en procesos laborales, derechos de petición, acción de tutelas, procesos disciplinarios y funciones administrativas para el cargo de abogado laborista. Los interesados deben certificar 4 años de experiencia relacionada. Esta vacante ofrece un contrato a término fijo y un salario mensual entre 3.500.000 a 4 millones de pesos.
Para conocer más detalles de esta vacante, encuentra información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3662-825. El SENA, Mintit y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, invita a los jóvenes mayores de 14 años para que puedan prepararse en habilidades digitales de manera gratuita. Esta oferta de cursos cortos virtuales está enfocada en formación de temas como desarrollo, lenguajes de programación, gestión de proyectos, tecnologías emergentes. Los requisitos mínimos son tener un correo electrónico, poseer un equipo de cómputo con conexión a Internet y tener disponibilidad de tiempo de al menos 10 horas a la semana. Para conocer información detallada e inscribirse, visite el sitio web www.cursoscortossenatec.com. En Mocoa, Putumayo, se busca personal para ocupar el cargo de supervisor de logística. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca a un candidato o candidata con habilidades en servicio al cliente y conocimientos en mecánica para la realización de actividades y operaciones logísticas. Quienes deseen aplicar deben contar con 12 meses de experiencia. El candidato o candidata seleccionada tendrá contrato a término fijo y un salario mensual entre 2 millones a 2.500.000 pesos. Para más detalles visite el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3668-369. En Bien Dateado, estamos a su servicio. En la vida hay momentos que nos desafían y proyectos que nos inspiran. En esos momentos, el respaldo financiero correcto puede marcar la diferencia. Por eso en Bien Dateado tenemos una guía completa que te ayudará en la solicitud, trámite y pago de los créditos bancarios. Conoce algunas estrategias que te llevarán a darle un buen manejo a estos servicios sin que rebasen tu capacidad económica. Tenemos tips para que estos préstamos no se conviertan en una tortura para tu bolsillo. Aquí te orientamos para que puedas alcanzar tus metas. El lunes te esperamos en Bien Dateado, desde las 3 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. El autismo, un espectro que nos ilustra sobre la diversidad y la belleza que encontramos en todo lo que tiene que ver con la humanidad. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Nos vemos con mucha más información de servicio en una próxima edición a través de la pantalla de Canal Institucional, porque recuerde que a Colombia la hacemos todos. Hasta pronto. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. A continuación, ICA Comunica. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption.